El deseo de aprender y de aprender solo de la palabra es algo que Dios recompensa. Dios recompensa el deseo de aprender de la palabra porque nos abre el entendimiento, porque nos permite reconocer qué es lo que viene de Dios y también qué es lo que no viene de Dios. Este mes tenemos un tema que, así como es usted de juicioso, de aplicadito, de cuidadoso, el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Amén. Nos va a enseñar muchas cosas. Porque esto de agradar a Dios es un tema que, al igual que la santidad, no se habla mucho. Algunos cristianos están muy inquietos, muy deseosos de agradar a Dios. ¿Usted es uno de ellos? Porque otros cristianos nunca se han molestado ni siquiera en pensar cómo podría yo agradar a Dios. No, ellos dicen soy cristiano, van y vienen, entran y salen de la congregación, leen la Biblia, seleccionan qué creer y qué no creer y viven agradándose a ellos mismos. Sí, claro. Los que practican las obras de la carne y las defienden, llámese como se llame, fornicación, adulterio, lo que sea, pleito, contiendas, iras. Aquellas personas que defienden las obras de la carne que ellos practican, sencillamente se están agradando a ellos mismos, no están agradando a Dios. Y le repito, hay personas que durante años en una iglesia cristiana nunca se detuvieron a pensar, me gustaría agradar a Dios. O nunca se preguntaron, ¿cómo agradaría yo al Señor? Este tema entonces nos da una oportunidad de que si no hemos reflexionado realmente, ¿estoy agradando a Dios? De pronto lo podamos hacer. Ve, yo pensaba, ve, yo creía. Muy importante eso. Si de pronto nadie nos había inquietado con el tema de agradar a Dios, pues que el Señor lo haga en este tiempo. Amén. Y que no se nos olvide que puede ser que el mes de marzo pase y ve, el mes de abril pase, como pasó el mes de marzo, y que el tema que nosotros estudiemos en este tiempo no lo olvidemos. Porque eso es lo que va haciendo, eso es lo que va formando el carácter del cristiano. El carácter es lo que yo soy y el carácter se forma por principios. Cuando no estábamos en Cristo, fue formado por principios no cristianos, principios de barrio, principios de familia, principios de machos, principios de mujeres liberales, cosas así. Pero ahora tiene que ser formado, tu carácter y mi carácter tiene que ser, yo le llamo transformado, un carácter transformado a la manera de Cristo, amén, con principios bíblicos a la manera de Cristo, amén. Entonces, vaya conmigo a Génesis, capítulo número 4. Después de que Adán tomó la decisión de agradar, tal vez de agradarse a sí mismo. Alguien dice que agradó a su mujer. El Señor le hace un reclamo a Adán, le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé que no comieras, por eso vendrá maldición sobre la tierra. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Pareciera entonces que Adán hubiera buscado agradar a su mujer. Él sabía que no debía comer, pero cuando la vio que ella ya había comido, él tomó una decisión. Pero déjeme poner a consideración suya esto. Tal vez Adán, más que a su esposa, trató de agradarse a él. No lo sabemos. Podríamos estudiar ese texto y llegar a alguna conclusión. Pero quiero entonces ir a la vida de sus hijos, los hijos de Adán y de Eva. Capítulo 4, versículo 1, por favor, léalo conmigo. Dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. A mí nunca me explicaron qué era la palabra conocer. Yo me supuse que era que se había llegado y había tenido una relación sexual que es lo que en conclusión pasó. Pero, ¿por qué la Biblia habla de conocer? ¿Por qué dice conoció 30:45?
Dice, usado en una gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente, eufemismo e inferencia. Dice, aparecer, caso, comprender, concebir, conocer. Se llegó a ella para que usted no le dé mucha vuelta. Y los que Casiodoro y su compañero quisieron traducir la palabra que había en el hebreo, lo tradujeron como conoció, conocer. Se llegó Adán a su mujer y concibió su primogénito. ¿Cómo se llama? Caín. ¿Cómo se llamó? Caín. Dice, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note una cosa, ¿quién tuvo la iniciativa de ofrecerle algo a Dios? ¿Quién? Dígalo. Caín. Por favor, a veces uno se centra solamente en lo malo. Cuando se habla de Saúl, uno piensa que Saúl puro malo. No, Saúl halló gracia delante de los ojos del Señor. Oiga, fue transformado en otro hombre por el Espíritu Santo. Empezó a hacer cosas buenas. Se torció. Y aquí está diciendo que fue Caín, no Abel, al que le nació por primera vez darle una ofrenda al Señor. Yo me imagino que había un altar. En ese tiempo el Señor mandaba a hacer altares de piedra. Y allí entonces fue a ofrecer Caín. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Deténgase allí. Usted no sabe cuántas cosas he escuchado con relación a esta enseñanza. No, que lo que pasa es que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. No, que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín porque eran de frutas, porque eran de legumbres, plátanos, yuca. Eso al Señor no le gusta. En cambio, la ofrenda de Abel sí chorreaba sangre, y entonces eso es lo que le gusta al Señor. No, hermano, nada de eso. Nada de eso es verdad, porque no está hablando primero de la ofrenda, está hablando primero de la persona. Y lo que deberíamos entender todos nosotros, aprovechando este mes que estamos hablando de agradar a Dios, es que si uno de nosotros le agrada a Dios, es porque lo que está haciendo es correcto delante del Señor. Así que todo lo que esa persona haga le va a agradar a Dios, porque Dios, mirando su corazón, ha encontrado que esa persona sabe hacer lo correcto, sabe hacer lo que a Él le satisface, lo que a Dios le agrada. Entonces no se trató de la ofrenda. Dejemos claro esto, por favor. No se trató de la ofrenda. No se trató que fue porque Abel le dio un corderito lo más de gordito y una ovejita lo más de gordita. Y entonces que Caín no. Caín lo que hizo fue que le llevó unos plátanos pasmados de pronto, una yuca paluda ahí, unas papas todas. No. Cuando Caín se acercó, ¿qué es lo que mira Dios? Primer libro de Samuel. Cuando Samuel le dijo, he aquí el primogénito, el mayor del papá de David. He aquí, delante de mí está el rey de Israel. Y el Señor le contestó y le dijo, no Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová mira el corazón. A mí me despertó eso, hermano, un día, el corazón. Porque yo no volví a hacer nada malo. Uy, pero yo todavía cargaba un odio, yo todavía cargaba un reclamo. Yo le deseaba el mal a los que yo pensaba que eran mis enemigos. Y el día que leí eso, hermano, no. Porque Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que tiene al frente de sí. Jehová mira el corazón. Entonces, no es difícil entender que cuando Caín se acercó a entregarle su ofrenda, a ofrecerle la ofrenda, él le miró fue el corazón. No deberíamos suponer nada. Escúcheme. Pero el resultado del llamado de atención que Dios le hizo a Caín le generó carga, le generó enojo, le generó venganza. Entonces no tenemos que suponer cuando decimos que a la hora de presentar su ofrenda, Caín iba con un conflicto interior, con una envidia contra su hermano, con una mala disposición de ánimo, con un reclamo, con una carga. La Biblia no explica qué clase de relación llevaban los dos hermanos. Pero desde que la Biblia dice que no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, es bueno notar cosas como esta, que Dios nombra primero la persona. Vuelva a leer. No dice, mas no le agradó a Jehová la ofrenda de Caín, y sí le agradó la ofrenda de Abel. No. Él habla de la persona y de la ofrenda. Primero la persona y luego la ofrenda. Léalo conmigo. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel. Primero a Abel y a la ofrenda y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel echó humo. El Señor se agradó y dijo, me gusta. Y a la ofrenda de Caín le dijo, no me gusta. No me gusta tu actitud, no me gusta la forma en que estás dando tu ofrenda. Entonces se enojó. Dice la Biblia, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Recuerde que la palabra ensañarse es calentarse, airarse. Ensañarse es eso, significa, el 27:34 dice, brillar o calentarse, arder de cólera, celos. ¿Celos contra quién? Pues contra el único que tenía ahí a su lado, su hermano. Ese estado del alma lo reconoció Dios. Ese estado del alma lo advirtió Dios y dijo, no, en ese estado de enojo, de celos, de envidia con que usted se arrima a darme una ofrenda, no me gusta. ¿Y sabe qué lo corrobora? El capítulo 5 de Mateo. ¿Quiere ir al capítulo 5 de Mateo? Vaya conmigo. Versículo 21, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿No le dice algo muy claro este pasaje? Que fue que Caín se acercó tal vez con un corazón contencioso, con un corazón enojado, con un corazón inconforme con su hermano y puso la ofrenda ahí y lo vio llegar y envidioso. No estaba reconciliado con su hermano, no estaba en paz con su hermano. Mire, mi hermano, que
Es tan importante poder entender estas cosas. ¿Cuántos años la iglesia vivió diciendo que agradaba a Dios, pero aborreciendo a su hermano? Mirando por encima del hombro a su hermana, considerando a su hermano o a su hermana como alguien indigno, al cual no podría yo saludar, no le podría dar la mano, porque, y con un tono despectivo decían, ese es un crispeto, ese es un crispino, pensando que teníamos autoridad y derecho para hacer esas cosas. Y resulta que Dios no permite eso. ¿Cuántos años? Digo yo décadas, digo siglos, que al cristiano no se le enseñó que hay que estar en paz, que yo me debo de probar, que yo tengo que examinarme a mí mismo día a día, momento a momento, si estoy en paz con Dios, con los seres humanos aquí en la tierra y conmigo mismo. Porque yo no puedo agradar a Dios si ando por ahí con un reclamo en el corazón, con una carga contra el cónyuge, con un pleito contenido en el corazón hacia un vecino, hacia un compañero de trabajo. Eso no sirve. Haga lo que haga, en medio de la amargura, en medio del reclamo, en medio del resentimiento, es desagradable a Dios. Se lo digo, es desagradable a Dios. El Señor Jesús está diciendo lo que le pasó a Caín aquí en este texto. Si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda al pie del altar y ve, reconcíliate con tu hermano, porque esto no te va a traer bendición. Yo insisto en esto, hermano. Hermana, yo insisto en esto. La iglesia mucho tiempo vivió dándose el lujo de dejar de hablarle al uno y al otro. Como ministros, pensábamos que teníamos autoridad para hablar mal de un creyente, de un hermano de la iglesia. Pensábamos que teníamos autoridad para calificarlo de crispino, de crispeto. No, hermano, no es así. No es así porque desagradamos a Dios si no estamos en paz. Si no tenemos un corazón reconciliado permanentemente con Dios, con los hombres y con nosotros mismos, no agradamos a Dios. Todo lo que hagamos es desagradable. Un día, un ministro X de una congregación X me hizo una pregunta y me lo dijo con sinceridad. Me dijo, pastor, usted que parece conocer más que yo la Biblia, dígame por qué yo me he matado durante 25 años como pastor y no tengo nada. Él lo dijo con sinceridad. ¿Usted puede decirme por qué? Y yo me senté y le dije, no, yo no sé. Si usted me dijera, si usted me contara y yo pudiera entender qué es lo que le ha pasado, de pronto le podría ayudar. Y me dijo, sí, pastor, pregúnteme. Y empecé preguntándole, ¿has amado lo que haces? Yo amo mucho a mi Señor. No fue esa la pregunta. ¿Has amado lo que haces? ¿Amas a tus hermanos en la iglesia? ¿Amas lo que tienes que hacer? Salir a predicar, salir a visitar. ¿Amas eso? Se rascó la cabeza y me dijo, ay, pastor, yo amo mucho a mi Señor. Y yo fui enviado al ministerio, pero yo no estaba muy convencido. Y para mí son 25 años de carga, tener que aguantarme el genio de esos poquitos hermanos. Porque sí, tenía una congregación pequeña. Ha sido carga. Para mí ha sido de mucha aflicción. Que vengan a ponerme problemas, que vea, que mire, que pastor, que cómo así. Entonces yo, eso que usted dice que usted, su vida es que es que más bueno, yo le escucho decir a usted que usted vive una vida tan rica, tan buena. Yo digo, ¿en qué mundo vive el pastor? Porque a mí me ha tocado muy duro. El solo hecho de tener que lidiar con mi esposa, que no quiere hacer las cosas que yo digo verde y ella dice, no, azul. No, pastor,
Esos 25 años han sido una carga terrible para mí, ahí está. Porque todo lo que él ha hecho, sin estar en paz con su esposa, con los hermanos de la congregación y quién sabe con quién más, al no estar en paz, entonces nada le prospera, porque no está agradando a Dios. Empecemos por entender eso. Caín no agradó a Jehová porque no estaba en paz con su hermano, no estaba en paz. Y se demostró porque cuando él le reprocha y le dice, no me agrada tu ofrenda, Caín, y ahí mismo se llena de ira. La palabra, óigame, la palabra decayó su semblante, es que se calentó, que se llenó de ira, que se llenó de enojo. Y fue tanto su enojo que planeó, invitó a su hermano a que salieran al campo y cuando vio que estaban lejos de papá, de mamá, lo mató. Lo mató. Por eso es que el Señor dice, tremendo que es, hermoso que es el Señor. Por eso es que el Señor dice, mire, no se enoje con su hermano porque es el primer paso antes de que lo mate. ¿Entiende eso? Caín se enojó y hasta que no lo mató no quedó tranquilo a su hermano. El Señor compara el homicidio con el enojo. Yo os digo que el que se enoja contra su hermano está en un pecado semejante al homicidio. Porque es el primer paso para decir, no, ¿qué va? ¿Qué? Injusto, ¿sabe qué? ¿Quién sabe qué pase de ahí en adelante? Importante entonces entender que tal vez no nos enseñaron, tal vez no lo pudimos entender en la palabra, pero es así. La persona que anda en este mundo, la persona, el cristiano que camina en este mundo, no importa lo que haga, no importa si no sirve en una congregación, puede ser que esté sirviendo, puede ser que esté trabajando, puede ser que sea empleado de una empresa, puede ser que sea dueño de esa empresa, pero si todo el tiempo es con queja, si todo el tiempo es irritabilidad, inconformismo, mirando a los que están a su alrededor como que me toca aguantármelos. Es que si yo no hago aquí las cosas, nunca quedan bien. A mí me toca hacer todo si es que lo quiero bien. Esas personas tienen un reclamo y ese reclamo jamás lo dejará estar en paz con las personas que tiene a su alrededor. Y Dios se desagrada con eso. A Dios le desagradó ver la contienda que había en el corazón de Caín y por eso le dijo, no me gusta tu ofrenda. ¿Y él qué hizo? Se ensañó, se enojó. Vuelva a Génesis. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Génesis. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó. La palabra decaer, decayó su semblante. Dice abatir, acometer, apartarse, arrojarse, atacar, caer. Y imagínese el estado de este hombre. Y decayó su semblante. Entonces, se lo imagina haciendo mala cara, como muchas veces uno como cristiano no podía aguantarse la molestia. Y aunque trataba como de simular, fruncía el ceño y sacaba la trompa, bueno, la boca. No, sí, no, ya estaba bravo. Entonces Jehová dijo a Caín, le advirtió a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has llenado de cólera? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y oiga lo que le dice. En forma de pregunta, oiga lo que le dice, versículo número 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Está preguntando, ¿por qué estás así? ¿No sabes que si haces el bien, vas a ser enaltecido? ¿No entiendes eso? ¿Por qué estás así? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Oiga, el que acepta el enojo,
el que acepta la contienda, el pleito, sencillamente le abre la puerta al pecado. Porque enojado, nadie me lo tiene que contar. Yo lo viví mucho tiempo, muchas veces. Enojado, qué cosa tan horrible, hermano. Cualquier cosa era suficiente para sentirse uno ofendido. Cualquier cosa era suficiente para sentirse uno atacado, humillado. Y entonces se sentía con razón de explotar, de insultar, de maldecir, de menospreciar y tratar de humillar más de lo que uno se estaba sintiendo humillado. Es terrible, hermano. Es terrible cuando un alma no está sana. Ahora usted me pregunta, ¿y Caín por qué no estaba sano? ¿Yo qué voy a ver? Ahí no dice la Biblia, ni modo inventarme cosas o suponer cosas. Pero estaba mal. Se llenó de cólera, decayó su semblante, no quiso nada más. Me imagino que ese güey se encerró. Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero le dice, con todo esto, a ti será el deseo del pecado. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado no te va a poder gobernar si tú no quieres. Va a venir la presión de la tentación, pero si tú no quieres aceptar, la tentación no va a ser más fuerte que tú. Oiga, y a mí me gusta sacar todas estas enseñanzas a la verdad del Nuevo Testamento, a la verdad del Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, el versículo número 13. El Señor Jesús dice estas palabras a través de Pablo y son las mismas, tienen el mismo significado de lo que le dijo nuestro padre a Caín. Mire, primera carta a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, toda tentación que llegue a nuestra vida está por debajo de la capacidad que Dios nos dio a nosotros de resistir la tentación y rechazarla. Eso fue lo que le dijo a Caín. Caín, si haces lo malo, le vas a dar lugar al pecado. El pecado se te va a acercar, te va a tocar la puerta, pero aunque te toque la puerta, tú podrás gobernarlo, tú podrás someter ese pecado, tú te enseñorearás de él si quieres. Por esto, porque Dios al ser humano siempre le dio la capacidad de aceptar o no aceptar las cosas que venían a su vida. Entonces el ser humano acepta lo que le gusta, al igual que el cristiano. El cristiano acepta lo que le gusta y lo que no le gusta lo desecha. Claro, eso tiene que ver mucho con el registro de pecado que haya quedado en el cristiano. Porque muchos dicen tener problemas con el licor. Otros dicen, no, yo aborrecí eso. Guácala, yo fui bien tomatrago, pero no, yo ni lo miro. Pero ese que no mira el licor puede que tenga un problema con la mentira, que esté siendo seducido por la mentira, porque le gusta el resultado de la mentira. Otro dice, no, yo mentira, no, y licor menos. Pero puede ser que esté yendo constantemente a la lujuria, mirando con deseo mujeres mirando con deseo hombres. Y todas esas cosas tenemos que entenderlo, es porque nosotros las aceptamos. La Biblia dice, léalo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la garantía que Dios nos da. Se la dio a Caín, le dijo, Caín, no le des lugar a lo malo, porque si le das lugar a lo malo, el pecado se te va a acercar, te va a tentar, te va a atraer. De todas maneras, usted va a tener poder sobre el pecado. De todas maneras, usted va a enseñorearse del pecado. Y si no lo quiere hacer, si no lo quiere cometer, no lo vas a cometer. Eso fue lo que le dijo. Es lo mismo que nos está diciendo el Señor aquí. Yo le he dado orden a Satanás y a la tentación, que estén por debajo de ti, que por más que te hayas debilitado, Satanás siempre estará por debajo de ti y en la tentación jamás podrá ser superior a ti.
¿Quién está entendiendo eso? Y a mí me gusta eso, ¿a usted también? Entonces, mire, volvamos a Génesis, porque como principio de lo que es el agrado y el desagrado de Dios, es un ejemplo muy bueno. Dice entonces, si bien hiciereis, el versículo 7, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, está cerca, te va a querer seducir, va a querer entrar en tu vida. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Enseñorear es gobernar, enseñorear es sujetar. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si estaba dañado, déjeme, yo le digo algo que usted conoce, pero que no le hace daño escuchar de nuevo. Póngale cuidado. Satanás nunca podrá usar un ser humano si ese ser humano no está dañado en sus emociones. Si ese ser humano tiene reclamos, si ese ser humano percibe que todo el mundo es injusto, si ese ser humano percibe que el mundo es malo, ¿sabe qué? Los demonios van a poder usar a esa persona para mal. Si ese ser humano tiene codicia, si ese ser humano tiene envidia, celos, los demonios van a poder usarlo para mal. Pero sabe que yo he conocido personas que no son cristianos, que no conocen la Biblia, pero tienen una tranquilidad, pero tienen una simplicidad dentro de sí, que llegan a ser hasta sencillos de corazón. Una persona sencilla no se deja ofender, una persona sencilla no se deja lastimar, una persona sencilla de corazón se ríe con el que se burla de él y no le hace caso. Y esa persona, por natural que sea, Satanás nunca lo podrá usar. Pero un cristiano que todavía guarde rencor en el corazón, por ministro que sea, un cristiano que todavía guarde resentimiento, un cristiano que todavía guarde amargura, que no haya podido perdonar, que tenga percepción de injusticia, los demonios lo van a usar. Sí, claro. Yo he conocido cosas como que un cristiano con más de 15 años en el Evangelio, con una contienda permanente con su esposa, un día se levantó lleno de odio y fue y mató a uno de los integrantes de su familia. Lo mató. Era familiar de él, un niño. Y cuando vino la mamá de ese niño, entonces también la tomó a ahorcarla, la metió al tanque de agua para ahogarla y mató varias personas. Era cristiano. Se había apartado porque él no quería seguir yendo a una iglesia con los pleitos que su esposa, y le echaba la culpa a su esposa. Que es que esa esposa que él tenía no lo dejaba estar tranquilo en el Evangelio y que él prefería no volver. Se soltó de la mano del Señor y se convirtió en un asesino. ¿Quién lo usó? Los demonios, Satanás. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. La Biblia nos asegura, a usted y a mí, que ningún ser humano en sí mismo es un enemigo nuestro. No. El ser humano se vuelve perverso porque nacimos malos. Cuando conocimos a Cristo fue que se fue esa maldad. Pero un corazón herido, un corazón lleno de reclamos, vuelve a estar otra vez en condición de desagradar a Dios y de agradar al diablo y de complacer a los demonios. Entendámoslo de esa manera. Entonces, ¿por qué un ministro de muchos años es acusado y se le comprobó que sí engañó uno o dos hermanos, les pidió la tarjeta de crédito prestada y se les gastó la plata y después botó esas tarjetas y los dejó emproblemados? ¿Por qué? Porque tenía codicia, porque había un anhelo, un vacío en su corazón. ¿De dónde vino ese vacío? De su niñez, de una niñez de escasez, de una niñez de pobreza. No lo solucionó. Los demonios lo pudieron usar. Tuvieron la oportunidad de usarlo porque tenía un corazón dañado. Escúcheme.
Cuide su corazón, cuídelo. No acepte, estaríamos en peligro, estaríamos desagradando a Dios si nos damos cuenta que todavía no hemos podido perdonar a alguien, que todavía tenemos carga contra alguien, que tenemos reclamo, aunque sea contra una sola persona, que nos enoja ver que a otro le vaya bien. Eso se llama amargura. Esa persona nunca agradará a Dios. Por eso es que la Biblia dice que la persona amargada jamás, jamás alcanzará la gracia de Dios. Jamás. Nunca lo podrá alcanzar. Porque la persona amargada nunca agrada a Dios. Porque jamás tiene buenas intenciones para con todo el mundo. Jamás desea lo mejor para todo el mundo. No. Esas son las personas que en las iglesias oran y dicen: Padre, si no se va a convertir, córtalo, Señor, córtalo. Le está deseando la muerte a alguien y está pensando que Dios es el sicario personal de él o de ella. ¿Cómo va a agradar a Dios una persona así? ¿Cómo? Si quiere darse cuenta, la Biblia dice mucho de esto, pero le voy a dar un solo texto que dice que el amargado no puede entrar en el reino de los cielos. Mire, Hebreos capítulo número 12, leamos el versículo 14 y 15. Hebreos 12, 14, dice así, y empieza hablando de estar en paz con los demás. Dice Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos. ¿Con quién? ¿Con cuántos? Claro, hasta con ese que usted dice que me hizo daño, pues le toca estar en paz. Si usted aspira a agradar a Dios, le toca estar en paz con todos. Nos toca estar en paz con todos si aspiramos a agradar a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque nadie que desagrade a Dios lo podrá ver, jamás. El 15 dice, mirad bien, ponga atención, despabilese. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dejó de alcanzar la salvación, estuvo en la iglesia, predicó, echó fuera demonios, sanó enfermos, pero no se salvó. ¿Por qué? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esas son las clases de personas que desarrollaron una vida cristiana con un corazón dañado, con un corazón herido, llenos de envidias, de celos, al estilo de Caín. Se llenaban de furor, se llenaban de ira, de enojo, de celos. Pero así desarrollaron su vida cristiana. Oraron desde un púlpito, el Señor descendió, la gloria de Dios cayó, sanidades, liberaciones. Pero él llegó en el día de su muerte, su alma llegó hasta donde estaba el Señor Jesús y le dijo: hola Jesús, aquí vengo mi Señor, mi gran Señor y Salvador, aquí vengo a disfrutar de una eternidad contigo. Mateo capítulo número 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe cuál es la connotación bien clara? Que el amargado o la amargada nunca podrá obedecer a Dios. Nunca. ¿Está en paz con tu hermano? No, con ese tipo, con él. ¿Perdona a tu esposa? No, es que esa víbora. Y más bien se divorcia y se casa con otra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, claro, pero en medio de una amargura que no lo dejó obedecer, que no la dejó obedecer a Dios. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si estamos en pleito con alguien, seguid la paz con todos. Si estamos en pleito con una sola persona, no podemos agradar a Dios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
porque mientras que hacían milagros, mientras que echaban fuera demonios, eran desobedientes. El Señor le decía una y otra vez, vaya, póngase en paz con su papá. No, ese viejo me abandonó, ese viejo no merece nada, que se muera. A ella le dijo, vaya, reconcíliese con ese que fue su esposo. No, ¿quién se le arrima, Señor? Que se muera, que se pudra en el infierno. Ah, bueno, pero allá va a tener una compañía muy especial y es usted. Pues eso es lo que dice la Biblia. Claro, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué no agradó a Jehová Dios de Caín? Su corazón dañado. La ofrenda, la yuca, los plátanos, no, hermano. Él miró el corazón y dijo, todo lo que haga este hombre me desagrada. No importa lo que me traiga, porque él me desagrada. Pero si usted y yo le agradamos, todo lo que hagamos le va a agradar al Señor. Estamos tratando de entrar en este tema de este mes con mucho entendimiento, siempre buscando vivir un evangelio práctico, sencillo, pero genuino, sincero. Amén.